Ministro de Salud Pública, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carla. En principio, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la base científica? ¿Cuáles son los estudios que determinan ello? La posibilidad de que las personas puedan decidir retirarse o no la mascarilla en espacios abiertos. Hay dos medidas preventivas muy útiles a lo largo de esta pandemia, se ha demostrado eso, y siempre en realidad con cualquier infección de tipo respiratorio. Esas son vacuna y mascarillas, fundamentalmente. También acompañan a estas medidas preventivas el distanciamiento social. Ahora, ¿cuándo es que deben utilizarse y con qué intensidad? Especialmente cuando hay una elevada circulación de virus, cuando tenemos nosotros una más alta probabilidad de contagiarnos. Sucede que en este momento nos encontramos en el nivel más bajo de transmisión del COVID, en esta tercera ola que ya acabó. Tenemos un registro de fallecimientos que son en promedio 10 por día, pero son personas que venían ya afectadas desde varias semanas atrás, casi al final de la tercera ola. Tenemos una pequeña proporción de personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Las infecciones que se demuestran que son COVID no rebasan el 4% de todas las muestras que se toman. Entonces, en esas consideraciones, en un nivel de transmisión muy baja, y cuando la población ya tiene una elevada cobertura de vacunación, es posible relajar el uso de mascarillas, pero en espacios abiertos. En espacios cerrados, en todas las regiones debería seguir utilizándose la mascarilla. Y a propósito de espacios cerrados, a lo que menciona, en los Estados Unidos, por ejemplo, es también, en algunos estados se puede, digamos, viajar, en el caso de los aviones, por ejemplo, en el transporte público, viajar sin mascarilla, ¿no? Esto por una decisión de una jueza federal en la Florida. Pero esto podría aplicarse acá en nuestro país. ¿Hay la posibilidad de ello? Bueno, en realidad sí, si es que se tratara de una orden de este tipo, pero eso es totalmente irracional en relación a las medidas sanitarias de salud pública. Cuando uno viaja en un transporte público, eh, sobre todo si es interprovincial o internacional, va a pasar muchas horas en conjunto con personas que podrían tener, dependiendo de su lugar de origen, una mayor tasa de infección. Y el COVID, igual que la influenza, que otras enfermedades respiratorias, se transmite por aerosoles, por gotitas, mientras uno está respirando, a veces ocasionalmente tosiendo. Entonces, eso no es una muy buena idea en realidad, porque estás exponiendo a las personas en esos lugares, independientemente de que tú estés vacunado, tengas una prueba molecular que resulta negativa. Es importante el uso de las mascarillas. Por eso, en el decreto supremo que ya permite esta liberación de mascarillas en espacios abiertos, se sigue insistiendo sobre el uso de estas medidas en los transportes públicos, nacional, internacional, interprovincial o aún local. Siempre. Esto, sí, adelante, Sí, a Carlos. propósito de lo que mencionas, que siempre hemos hablado en reiteradas oportunidades acerca de la necesidad de vacunarse precisamente para reducir también los síntomas graves de la COVID-19, pero además para evitar futuras mutaciones. Si bien es cierto, a diferencia de otros países que han estado hasta en una quinta ola, nosotros nos encontramos todavía en una tercera. Pero debido a la tasa de contagios que cada vez se van reduciendo y al proceso de vacunación que se va incrementando, ¿podríamos decir que estamos cerca de entrar a una fase endémica? Difícil de decir eso todavía, porque el COVID tiene un comportamiento global, ¿no? Esto lo que significa es que mientras haya casos ocurriendo en diferentes lugares, no se va a comportar como la fase endémica, que es goteo de casos, ¿no? De alguna manera, un número pequeño pero estable de presentación de casos. Lo que vamos a tener nosotros, y de hecho estamos viviendo, es que tenemos bajas coberturas de vacunación, especialmente en algunos países de Asia y el África. Son más de 1.000 millones de personas todavía que no reciben la protección que deberían tener, y eso da lugar a las mutaciones, a las variantes. Entonces, no sabemos cómo va a evolucionar eso todavía. Hay un proceso de deriva viral, genética, y en tanto no alcancemos una protección, digamos, de inmunidad de rebaño, entre comillas, a nivel del mundo,
todavía vamos a tener la presencia de brotes. Han sucedido en Europa y dieron muchas lecciones sobre esto. Por ejemplo, el Omicron surgió cuando todos esperábamos que las coberturas logradas en América Latina y Europa y Estados Unidos pudieran ya ser protectivas, pero demostró que no, y ese es el ejemplo de la China hoy día, Shanghái, ¿no? Ujú. Que con medidas muy intensas lograron controlar el COVID en su variante original, la Wuhan, lograron muy buenas coberturas de vacunación, pero con el surgimiento de Omicron, esa situación se vio desafiada porque precisamente Omicron evade la inmunidad del tipo de vacuna que se puso en China. Entonces, nuevamente, ellos se encuentran en una situación crítica como al inicio de la pandemia, donde requieren de confinamiento, donde requieren intensificar la vacunación con una plataforma diferente de vacuna, que es el uso de vacunas ARN. Entonces, esa situación puede volver a ocurrir, por cierto. Lo importante es que en el Perú hemos utilizado fundamentalmente vacuna de plataforma ARN, es bastante efectiva para controlar la enfermedad severa y muerte, Ujú. y por esa razón hay que continuar manteniendo coberturas elevadas. Tenemos en el Perú algunos pocos lugares que deberíamos hacer mayor esfuerzo en esto, y obviamente mantener la vigilancia epidemiológica, las medidas de control, la capacidad de reaccionar rápidamente si es que detectamos que hay un cambio en la situación. Y Así esto es es. importante porque tomamos decisiones, está perfecto, pero hay que monitorearlas. Sí, a propósito de lo que mencionan, ¿no? Estamos hablando del proceso de vacunación. Un tema también importante que señaló la Contraloría en su momento, pues había señalado que más de 1 millón de vacunas pediátricas estaban a punto de vencer. Ellos ponían como fecha el sábado, este sábado último. Pero hoy el ministro de Salud ha señalado que al 30 de abril ninguna vacuna de AstraZeneca ni Pfizer se ha vencido. Y había pedido también a la población a no generar zozobras, ¿no? Pero entonces la pregunta que salta sería, y que muchos también seguramente se harán, si una vacuna, digamos, tiene una fecha de caducidad, o mejor dicho, si está a 1 día, a 2 días de vencer esta vacuna y uno se aplica, ¿la efectividad baja? No, de ninguna manera. La efectividad sigue siendo la misma, inclusive hasta después de la fecha de vencimiento. Pero hay una serie de normas legales, de procedimientos técnicos que utilizamos para poner fechas de vencimiento, porque de esa manera podemos mostrar no solamente la seguridad de la vacuna, sino de cualquier fármaco. No quiere decir que no sea efectivo, pero no deben usarse después de la fecha de vencimiento. Ujú. Eso tiene repercusiones legales fundamentalmente. ¿Y cuál En es? este caso, perdóname Carla, en este caso yo creo que es bien importante lo que dice el ministro. Creo que efectivamente hay que evitar la zozobra en la población. El sector salud lo que más necesita es confianza, pero el país necesita que esa confianza sea basada en transparencia. Es, por decirlo lo menos raro, que Contraloría, después de haber hecho una veintena de procedimientos de acciones de control, detecte entre 300.000 a 1 millón de dosis de vacunas por vencerse en una fecha determinada, que ocurrió el día de ayer, y las palabras del ministro dirían que no tenemos vacunas vencidas. Entonces, eso invita a dos cosas en realidad: a que si la Contraloría está cometiendo errores, los aclare, señale que se ha equivocado como corresponde a una institución, y en todo caso para el país la transparencia que nosotros necesitamos es que toda la información, así como tenemos una evolución diaria de las dosis de vacunas que aplicamos, se muestre también en plataforma de datos abiertos las fechas de vencimiento de los distintos lotes, Ujú. y si se encuentran aplicadas o se encuentran en almacenes. Eso es muy fácil de hacer, en realidad lo hacemos ya para otros medicamentos, y ese es el nivel de confianza que la institución necesita. De lo contrario, estaríamos hablando que la pérdida calculada por los precios internacionales de la vacuna podría estar llegando a los 10 millones de dólares solamente en lo que la Contraloría anunció que habría sido la pérdida de vacuna Pfizer para población pediátrica. Entonces, para que quede claro, es decir, la eficacia de las vacunas no se pierde, no baja si es que está a 1 día o 2 días de vencerse, ¿no?
Pero a Así su vez también el tema de la fecha, según lo que usted nos señala, tiene que ver más que todo con un tema legal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se sigue ante la caducidad de las vacunas? Cuando caducan vacunas o cualquier medicamento, inmediatamente se inmovilizan, de acuerdo a las normas de manejo de almacenamiento, buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, inmediatamente se inmovilizan, se tienen que levantar actas sobre las fechas de vencimiento, obviamente hay informes de ese tipo, pero luego de estos informes y luego de la constatación se procede a la destrucción de los bienes, en este caso de las vacunas o los medicamentos que hayan vencido. Eso es la conducta habitual, tiene que ser reportado, obviamente, eso para el conocimiento público, interno por lo menos, se hacen levantamiento de actas, informes, y luego de eso se está procediendo con verificadores a la destrucción de estos insumos. Y precisamente para evitar que se sigan perdiendo vacunas, estamos hablando, así sea una dosis de vacunas, porque recordemos que costó muchísimo trabajo traer las vacunas, costó muchísimo trabajo que la gente confiara en las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que debería enfatizarse? ¿Cuáles son esas regiones en las que todavía falta poner un poco más de énfasis, tal vez en la confianza o en el proceso de comunicación para que las personas acudan a estos centros de vacunación a inocularse? Bueno, en promedio, nosotros tenemos a casi todas nuestras regiones en el país sobre el 80% de cobertura de vacunación con 2 dosis en mayores de 12 años. Excepto Loreto, San Martín, Ucayali, Puno, que están rezagadas y que tienen promedio 60%. Entonces, sin embargo, el reconocer estos lugares nos habla de la necesidad de tratar apropiadamente el tema, porque estamos hablando de aspectos del manejo intercultural, de la logística, de la dispersión de estos lugares, de las dificultades que son propias de territorios de nuestro país. Pero hacen falta que pensemos no solo en vacunas, no es un acto mecánico. En algunos lugares es probablemente más fácil, pero también hay que reconocer que los medios de información llegan mejor. Mientras que en algunos otros lugares donde las poblaciones son rurales, dispersas, donde estamos hablando de comunidades que tienen aspectos de la cultura propia de la región, necesitamos explicar mejor, necesitamos acompañar con una mejor comunicación de los beneficios y de los riesgos a la población. Creo que ese es uno de los elementos que hace falta, y obviamente el soporte logístico desde el nivel central. No puede ser que por meses nosotros estamos expectando que nuestras regiones, en algunas de estas regiones que estoy señalando en el país, mantengan coberturas que no han ascendido esencialmente. De manera que si eso está ocurriendo, el gobierno central tiene que invertir, tiene que entregar más recursos, dar soporte logístico para que estas regiones alcancen el nivel que en todo el país se está dando. Es cierto que las regiones tienen un manejo autónomo y que son responsables de la gestión de los servicios de salud en cada lugar, pero también es verdad que cuando nosotros encontramos una situación crítica como esto y queremos que todo el país se encuentre en el mismo nivel de protección, tenemos que hacer un esfuerzo nacional sobre eso. No se puede dejar a estas regiones solas. Y hablando de regiones, también hay que reconocer que ese 80% que se logra en algunos puntos en el país, no es que toda la población tenga homogéneamente el 80%. Hay distritos, hay provincias que tienen coberturas diferentes, menores. Y ahí sí hay un esfuerzo que debe continuar haciéndose, porque lo que queremos es una protección de todos los peruanos. Así es, efectivamente, no todos tenemos que sumarnos, todos tenemos que seguir, digamos, reforzando estas medidas de bioseguridad, no bajar la guardia, si bien es cierto en algunos puntos como Ica, Callao, Ancash, Lima Metropolitana y Lima Provincias es el uso facultativo de la mascarilla, pero igual hay que seguir cuidándonos. Y si una persona está todavía pendiente de una dosis, acuda porque como ya lo ha dicho usted, todas las vacunas son confiables y la eficacia está garantizada de cada una de ellas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Percy Minaya, epidemiólogo y ex viceministro de Salud Pública. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Carla. Muy buenos días. Bien, vamos a cambiar el tono de la información. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Julie Guevara.